Muy buenas, bienvenidos a la taberna del Kender. Hoy vamos a aprender a jugar a Dungeon World en solitario, con algunos ejemplos y por ende a cualquier juego PBTA, Powered by the Apocalypse. Yo he elegido Dungeon World porque se podría decir que es el juego de iniciación de los PBTA, dado que muchos conceptos que son un poco difíciles de entender en otros juegos como Apocalypse World o Sombras Urbanas, por ejemplo, en Dungeon World están bien explicados gracias a la guía de Dungeon World incluida en este tomo editado por No Solo Roll. Además, para el juego en solitario podemos también tener acceso a la guía, al suplemento Páramos Aventurados, que está editado por Irukoa, eso es, Irukoa Ediciones, ¿vale? Yo, la verdad, el Páramos Aventurados ya es meterle mucha historia al juego, que ya de por sí en su manual básico funciona perfectamente en solitario, ahora lo veréis. Pero si queréis darle profundidad con tablas aleatorias, generación de mundos, de mazmorras, de ciudades, etc., este suplemento es imprescindible. Pero bien, no vamos a centrarnos en él, ya hay un vídeo en el canal dedicado a Páramos Aventurados con juegos OSR. Si lo quisierais usar con Dungeon World, pues mucho mejor, porque está precisamente dirigido a este juego, a Dungeon World. Es un suplemento para Dungeon World. Entonces, vamos a dejarlo de lado y vamos a centrarnos en el libro de Dungeon World. Lo primero, este juego yo no lo tenía en el radar. Me daba un poco de pereza porque a mí los PBTA nunca me habían convencido, tal y como los explicaba la gente. Pero luego lo lees desde la perspectiva de rolero clásico que juega a juegos de mazmorreo y a OSRs. Y dices, joder, es que todos estos conceptos en los que cambian términos, al final es lo mismo que estamos jugando siempre, pero con los términos cambiados para que las nuevas generaciones lo entiendan mejor. Mi opinión, es más difícil de entender. Llamar a una acción movimiento es un poco extraño, ¿no? Parece más un juego de mesa que un juego de rol. Pero bueno, son conceptos de diseño, yo no voy a entrar en ello. Simplemente voy a explicar qué nos puede aportar este libro, este Dungeon World, para jugar en solitario partidas de fantasía épica con él. Bien, otra cosa que no me convencía de los PBTA, de los juegos con estas mecánicas, son los libretos de personaje. Entonces, eso se puede solucionar bajándonos, consiguiendo una ficha en blanco, ¿vale? Es algo más parecido a una ficha de rol tradicional, así que me gusta más, ¿vale? Y tenemos pues los típicos atributos de siempre: fuerza, constitución, destreza, inteligencia, sabiduría, carisma. Se puede crear un personaje con su raza, su clase, etcétera. Es muy sencillo de crear y bueno, pues como en cualquier juego de mazmorreo o de fantasía, tienes tus puntos de experiencia, tu nivel, etcétera. Bueno, no voy a entrar en el sistema de juego, lo que voy a contar es las bondades de este Dungeon World para jugar en solitario. Tengo aquí una chuleta que he hecho ahí con los pasos a seguir. Bueno, esto ya lo pasaré a limpio, lo subiré en el blog de la taberna del Kender. Pero bueno, el caso es que vamos a seguirlos en este vídeo, ya que los tengo hechos. Entonces, lo primero, Dungeon World no trae tablas aleatorias, pero trae una cosa que son opciones, ¿vale? Opciones normalmente para el director de juego.
Esas opciones, la mayor parte de ellas, las podemos convertir en tablas aleatorias, ¿vale? Como jugador en solitario. Entonces vamos a empezar con el primer paso, que es crear un peligro, y el presagio oscuro será la misión principal. ¿Qué significa esto? Vamos a crear una ambientación, lo primero. Siempre en el rol en solitario es preferible crear primero la ambientación y luego ya el personaje, para así tener una referencia y pues intentar que el personaje forme parte del mundo, no que el mundo sea simplemente un escenario para nuestro personaje, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto de crear la misión principal? Nos iremos a la página 160 del manual. Aquí lo tenemos. Y como veis, aquí hay opciones. 1, 2, 3, 4, 5 opciones, ¿vale? Todo esto, todas estas opciones, que hay un montón a lo largo del libro para un montón de aspectos del juego, podemos convertirlos a vuela pluma en tablas aleatorias. ¿Cómo lo hacemos? Contamos el número de opciones que hay, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, y lanzamos un dado igual o mayor al número de opciones. No existe un dado de 5 caras, bueno, a lo mejor sí, pero yo no lo tengo. Entonces, uno mayor de 5, un dado mayor de 5 caras es el de 6 caras. Voy a sacar de aquí los dados que sobran y voy a tirar el de 6 caras. Daríamos y nos sale un 6. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 organizaciones ambiciosas. El peligro que hay es un peligro relacionado en el mundo con organizaciones ambiciosas. Nos vamos ahora a organizaciones ambiciosas, que está aquí, y contamos los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sí que hay 6 puntos, así que lanzamos el dado de 6. Nos sale un 1 y buenos pero equivocados. Hacer lo correcto a cualquier precio. Teniendo eso en cuenta, sabemos que hay una organización en el mundo que, a costa de todo, ha intentado implementar algo en pos de su bondad, ¿vale? Y ahora vamos a movimientos para organizaciones ambiciosas. Contamos los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y justamente vamos a poder lanzar un dado de 8 caras. Un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacer un trato. Bien, pues aquí ya tenemos un poquito la historia más o menos hilada. Esa organización que a costa de todo intentan hacer lo correcto, quieren hacer un trato. Puede que quieran hacer un trato con eso contra lo que luchan. Entonces ahí ya entraría la imaginación del jugador. Esto nos vale como tablas para generar una ambientación inicial, algo que se mueve dentro del mundo, algo que hace girar el mundo y que nosotros, pues, posiblemente debamos combatir o convivir con ello como personajes. Así de sencillo es utilizar el manual de Dungeon World. Todas estas opciones las podemos convertir, como ya hemos visto, en tablas aleatorias. Bien, el siguiente punto es, que nos dice este manual que ya pasaré a limpio, es crear nuestro punto de inicio. Comienzas lanzamos dado de 4, vamos a lanzar el dado de 4, nos sale un 4, aldea, pueblo, fortaleza, ciudad. Comenzamos en una ciudad. Y ahora nos vamos a la página 179 para crear la ciudad. 179.
Bueno, aquí tenemos aldea, fortaleza, ciudad. Bien, nuestra ciudad, pues vamos a ver, vamos a lanzar, a ver cuántas opciones tiene este apartado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como veis, la mayoría de ellas son números que coinciden con los dados, así que, con las caras de los dados. Así que, ¿cómo es nuestra ciudad? Nos sale un 5. 1, 2, 3, 4, 5. La ciudad es antigua, construida sobre ruinas de sí misma. Historia divina. ¿Vale? Es una ciudad antigua, como bien podría ser, por ejemplo, Volantis en Juego de Tronos, ¿no? No, Valiria, perdón, Volantis, no, Valiria. ¿Vale? O Númenor en El Señor de los Anillos, ahora que está tan de moda. Una ciudad antigua, la Atlántida, por ejemplo. ¿Ven? Y construida sobre otra. Entonces eso nos podría dar opción o lugar a que existen lugares debajo de esa ciudad, por ejemplo, catacumbas, mazmorras o incluso una ciudad subterránea, que es la anterior ciudad, y nos puede dar pie a aventuras mazmorreras, ¿vale? Podríamos pensar que hay un gremio de aventureros que se dedica a obtener riquezas y fama gracias a la búsqueda de tesoros en esa ciudad subterránea. Pero en este asentamiento hay un problema. Siempre hay un problema. Entonces, vamos a ver cuánto hay que lanzar. 6. Lanzamos el dado de 6 caras. Y en esa ciudad, pues el problema es que la ciudad tiene planes para el territorio cercano. Enemistad, asentamientos cercanos, más defensas. Los asentamientos y en general la mayor parte de las cosas en Dungeon World tienen etiquetas. Esas etiquetas lo que hacen es proporcionarnos descripciones más mecánicas, o sea, más descriptivas que mecánicas sobre algo. Imaginaos, por ejemplo, que la ciudad vecina posee menos poder defensivo que nuestra ciudad. Entonces, eso dará pie a que si una ciudad asedia a otra por alguna rivalidad, como la que estamos viendo, pues nos puede dar pie a crear mecánicas y modificadores para esos eventos, ¿no? En este caso, como hay un plus de defensa, sabemos que es una ciudad fuertemente defendida, porque hay una enemistad con un territorio cercano. Ya tenemos nuestra ciudad, ¿vale? Podríamos ponerle un nombre con el generador de nombres, que lo tenemos por aquí detrás. Vamos a buscarlo. Nunca me acuerdo de dónde está. Creo que por aquí. Está por aquí. Aquí. Vale. Aquí hay una lista de nombres. Entonces, como esto, pues no hay dado que tenga tantas caras, lo que hacemos es coger el lápiz, cerrar los ojos. ¡Pa! Drummond, ¿vale? La ciudad se va a llamar Drummond. Ya tenemos nuestra ciudad descrita, la escribiríamos en un cuaderno y nos vamos a un mapa hexagonal, ¿vale? Yo ya tenía esto empezado, pero bueno, vamos a poner que esta es la ciudad de Drummond, ¿vale? Aquí, ciudad de Drummond, vamos a ponerlo bien. Ciudad de Drummond. Ahí está. Bien. Y luego, pues, una vez ya creado esa misión principal o ese peligro que asola el mundo, y esa ciudad y ese problema, pues ya tenemos un marco de campaña para empezar a crear a nuestro personaje, ¿vale? Lo crearíamos con las reglas de Dungeon World, pero hay unas reglas que se llaman vínculos, que lo que hacen es vincular
a unos PJ con otros, a los personajes de unos jugadores con otros. Eso nos lo saltaríamos, no es necesario para el juego en solitario, pero quizás podríamos, cuando conozcamos a un PNJ, a un personaje no jugador, por ejemplo un habitante de la ciudad, podríamos usar esos vínculos para ir creando relaciones entre nuestro personaje y los habitantes de la ciudad. Como veis, es algo que no muchos juegos tienen, ¿vale? Entonces es interesante. ¿Y qué podemos hacer en la ciudad? Pues un montón de cosas. Dungeon World, otra cosa interesante que tiene es que las acciones, las tiradas de dados que representan o que hacen conseguir las acciones a nuestro personaje, funcionan como si fueran tablas aleatorias, ¿vale? Se llaman movimientos. Y existen movimientos para un montón de cosas: parlamentar, abastecerse, reclutar, festejar, subir de nivel, en fin, un montón. Pues en nuestro asentamiento, en la ciudad, podríamos hacer todas estas cosas: parlamentar, abastecerse, reclutar, festejar, subir de nivel, cuentas pendientes, recuperarse, prepararse. Y tengo un movimiento especial que he creado para Dungeon World, que es oír rumores en la taberna. Entonces, pues por ejemplo, el personaje empezaría como siempre en una taberna. ¿Y cómo funciona esto de los movimientos? Hay que tirar 2 dados de 6 caras más el modificador adecuado de atributo del personaje. En este caso he elegido Constitución, porque la Constitución tiene que ver con, digamos, lo corporal del personaje. También se podría elegir Sabiduría, pero la sabiduría es algo más instintivo. Yo creo que un buen oído forma parte más de Constitución que de sabiduría. Así que lo que haríamos es ir a nuestra hoja de personaje y vemos que en Constitución tenemos un +1. Lanzamos los 2 dados de 6 caras y nos sale un 3. Y comparamos el resultado con la tabla del movimiento, que es oír rumores. Con un 10 o más escuchas un rumor, lanza en la tabla de rumores, ahora veremos qué es, y puedes escuchar más rumores. Normalmente un 10 o más es una acción que te permite conseguir lo que quieres, pero además te da una ventaja. De un 7 a un 9 en la tirada escuchas un rumor, pero debes invitar a una ronda si deseas escuchar más. El 7 a 9 normalmente es un resultado en el movimiento que nos permite conseguir la acción a cambio de algo. Y por último tendríamos 6 o menos. No escuchas rumor y te echan de la taberna. El 6 o menos siempre es una penalización. Bueno, no siempre, digamos que según las reglas es lo que decida el director de juego, ¿no? Pero en este caso, como estamos jugando en solitario, siempre va a ser una penalización para el jugador. En las tablas de movimientos de Dungeon World no aparecen la mayor parte de las veces el resultado de 6 o menos. Por ejemplo, aquí veis que en disparar te sale con un 10 o más entre 7 y 9, pero no te sale el 6 o menos. Siempre tened en cuenta que el 6 o menos es algo malo. Cuando tengáis eso en cuenta ya vais a saber jugar a este juego. Fijaos la cantidad de movimientos que tiene este juego. Es que cada acción del personaje puede dar lugar, el juego automatiza el resultado. Entonces no hay que pensar, no hay que, digamos por así decirlo, no hay que representar ese resultado, sino que simplemente leyendo lo que dice el movimiento ya sabes perfectamente y de manera descriptiva lo que va a hacer el personaje. Y eso para el juego en solitario me parece básico. Entonces, imaginaos que hubiéramos superado la tirada con un 10 o más y hubiéramos escuchado el rumor. Pues nos iríamos a la tabla de rumores, la
tengo aquí, esta la he creado yo. Ya pasaré, como digo, a limpio todo esto. Y lanzamos un dado de 6 caras. Nos sale un 6. Escuchas algo sobre lanza en la tabla de encuentros. Nos iríamos a la tabla de encuentros. No la tengo hecha, por cierto, no la tengo acabada la tabla de encuentros. Pero bueno, sería algo así. Es una tabla de encuentros en los que, dependiendo de la zona o del terreno en el que estemos, pues lanzamos un dado de 10. Por ejemplo, el del asentamiento lo tengo hecho, así que bueno, por cierto, podríamos primero lanzar un dado de 10 caras para ver el tipo de terreno. Nos sale un 3. Vale, escuchamos algo sobre que en unos bosques, porque el bosque es el número 3, como veis ahí, en un bosque, lanzamos otra vez, 6, grifo. Escuchamos un rumor sobre que en un bosque hay un grifo, no un grifo de agua, sino esa criatura mitológica, que es mitad caballo, no, eso es un hipogrifo, bueno, una criatura mitológica, una especie de mamífero con alas, león alado, no, eso es la mantícora. Bueno, el grifo no lo tengo muy claro ahora mismo, pero bueno, podríamos buscarlo en el manual, porque hay un gran bestiario en Dungeon World. Perdón. Entonces, sabiendo que hay un rumor sobre un bosque y sobre un grifo, podríamos quizás crear cerca de la ciudad un bosque. ¿Cómo lo hacemos? Lanzamos un dado de 6 caras, nos sale un 6, y empezando por aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el hexágono 3, 5 hay un bosque. Vamos a darlo bien. Hay un bosque. Vale. Y grifo. Pues apuntaríamos en el cuaderno ese rumor. En la tabla de rumores hay más cosas que pueden salir. Por ejemplo, tabla de problemas de asentamiento, se genera un nuevo problema, que es la tabla que ya hemos visto. Tabla de crear peligro, volveríamos a lanzar en la tabla de peligro del asentamiento. Crear nuevo asentamiento en el mapa, escuchar algo sobre mecanismos. ¿Qué es esto de tabla de mecanismos? La tabla de mecanismos es algo maravilloso que tiene Dungeon World y que nos puede servir como inspiración cuando nos falte. Vámonos a la tabla de mecanismos. Como digo, es algo maravilloso. Aquí. Hay dos tablas que me parecen súper interesantes para jugar en solitario en este volumen de Dungeon World. Una es la tabla de instintos y otra la tabla de mecanismos. En instintos lanzamos un dado de 100. Vamos a lanzar 2 veces el de 10 y nos sale un 90 y un 90. Nos vamos a 90. Ser bondadoso. Y eso pues digamos que nos da una inspiración. Bondadoso, pues la iglesia está dando donativos a los pobres en la ciudad. Ya tendríamos ahí una semilla de aventura, ¿no? A lo mejor esos donativos esconden algo. Y luego tenemos... Bueno, perdón, esto eran los instintos y aquí los mecanismos. Vale, esto nos sirve también de inspiración. Vamos a lanzar 2 veces, 72. Atención al detalle. Eso, por ejemplo, podría ser la personalidad de un personaje en un jugador. Como veis, esto es maravilloso porque nos crea un montón de inspiración y de opciones. Pero también podría ser una semilla de aventura. Podría ser que ese grifo está buscando algo y que está vagando por esos bosques cercanos a la ciudad.
Pero no solo eso, mirad. Imaginaos que queremos poner un lugar, ese bosque, en un sitio aleatorio. A ver, voy a apartar esto para que lo veáis mejor. El mapa. Este mapa es un mapa hexagonal del juego de rol Traveler. Y lo interesante que tiene es que es de 8 por 10 hexágonos. Entonces, para saber dónde está ese bosque, si no lo quisiéramos poner aquí, lanzaríamos de manera aleatoria. En el 7, 6, el dado de 8 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está el 7, no se ve mucho. Vale. Y vamos al 6, 7, 6. Ahí está. Ahí tenemos el... que colocarlo en el... No tenéis por qué colocarlo en la coordenada esta. Si no queréis, podéis hacerlo de manera aleatoria. Y bueno, pues como veis, Dungeon World tiene multitud de opciones. Más luego que se pueden crear movimientos a medida de manera muy sencilla, ¿vale? A ver qué más tenemos aquí. Tenemos una regla de trampas. Luego aquí una de combate contra varios monstruos. Esta regla aparece en la guía de Dungeon World y es muy interesante porque aquí los monstruos en Dungeon World no son tan poderosos como en otros juegos. Digamos que con un solo personaje podrías perfectamente luchar contra un dragón, porque los monstruos no tienen nivel, ¿vale? No poseen nivel en este juego, no están nivelados. Pero sí poseen movimientos, o por así decirlo, descripciones que hacen que se sientan más vivos en el juego. Vamos a ver un monstruo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí un troll. ¿Vale? Nos dice aquí una descripción muy interesante. Con su instinto para poder manejar al troll de manera adecuada. Y luego hay una cosa que aquí pone, solitario, o aquí en el saurópodo, grupo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Muchas de las criaturas aparecen en solitario, aparecen en grupo, aparecen en hordas. Para el juego en solitario quizás combatir una horda de enemigos es complicado, una horda es algo bastante grande. Entonces lo que podemos hacer es obviar eso y combatir solo contra un monstruo, en vez de contra la horda de Sahuagin. No sé lo que es un Sahuagin. Vale, es un hombre tiburón, pues en vez de combatir, lo veis, contra la horda, combatimos contra solo uno, que tiene 3 puntos de golpe. Eso sería una forma también de equilibrar, o más que equilibrar, de asegurarnos de que el personaje no muere en el intento. Pero no solo eso, tenemos reglas para contratar mercenarios y comandarlos, unas reglas súper sencillas que ya podrían tener otros juegos de rol, porque la verdad que otros juegos de rol el tema de los mercenarios lo manejan fatal. Aquí no hay que crearse un personaje nuevo ni nada por el estilo, ¿vale? Son personajes que tienen 2 o 3 atributos, el precio, su moral, etcétera, y ya está, y no hay que hacer nada más. Vamos a verlo un poquito, a ver si tenemos por aquí el tema de los mercenarios. No sé si lo... Mira aquí. Combatir con mercenarios. Cuando haces daño con la ayuda de un mercenario, añade su puntuación de habilidad al daño realizado.
Si el ataque tiene consecuencias, 9 o menos, el mercenario se lleva la peor parte. Ya está. Es muy sencillo, es simplemente añadir su puntuación de habilidad, que depende del grado, del nivel del mercenario, puede ser mayor o menor, a tu puntuación de daño. Es un valor que se añade al daño. Ya está, no hay que manejar al mercenario en determinado turno ni nada por el estilo. Los mercenarios tienen 3 habilidades: lealtad, habilidad y coste. ¿Vale? Entonces esas 3 habilidades o esos 3 atributos pues son los que lo definen. Entonces su puntuación de habilidad se añadirá al dado de daño del personaje. Y luego, en cuanto a la exploración, pues tenemos una tabla de clima con un dado de 6 caras, ahí lo podéis ver. Y tenemos también la tabla de viaje. Esto es una tabla de viaje que he creado yo. ¿Vale? Bueno, entonces, imaginaos que estamos en la ciudad de Drummond, en la que hemos empezado. Vale, vamos a ponernos aquí al ladito. Si deseas ir a otro lugar, realiza un viaje peligroso, eligiendo una responsabilidad. En este juego, los personajes adquieren una responsabilidad al viajar. ¿Vale? Vamos a verlo por aquí. Puede ser guía, vigía o intendente. El guía reduce la cantidad de tiempo necesaria para alcanzar el destino, el vigía detectará cualquier problema rápido y el intendente reduce el número de raciones necesarias. Entonces, como solo es un personaje, elegimos una de esas bonificadores antes de viajar. Luego, viajamos y pagamos los costes en raciones y en tiempo. Así funciona el viaje en Dungeon World, raciones y tiempo, nada más. Entonces, una vez que llegamos al nuevo hexágono, si no hay un camino, realizamos la tirada de viaje peligroso. Nos vamos al movimiento de viaje peligroso. Realizar un viaje peligroso, aquí lo tenemos. Y vamos a lanzar los 2 dados 6. Nos sale 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Con un 10 o más se desempeña el papel, se desempeña perfectamente la responsabilidad. Con un 7 o 9, pues hay una ligera penalización. Y con un 6 o menos, lo que ocurre es que nos sale un encuentro. Entonces iríamos a la tabla de encuentros. Si ya resolvemos el encuentro y todo, al llegar al nuevo hexágono lanzamos en la tabla esta que he creado, que es una tabla de 6, de dado de 6. Un 1. Mismo terreno que el actual. Era un terreno de llanura, porque la ciudad está en una llanura, así que estamos en una llanura. Si nos fuéramos aquí, haríamos la misma mecánica, lanzaríamos, nos sale un 3, terreno común. Y aquí pues habría que ir a la tabla de terreno común, lanzar, nos sale un 3, llanura, ¿vale? Es una forma de generar el terreno sin que salgan cosas raras, sin que salga un bosque aquí una montaña, aquí una llanura, aquí un río, sino que si por ejemplo hay un bosque, hay más posibilidades de que siga habiendo un bosque en el siguiente hexágono a que empiece a haber una montaña, ¿vale? Es una forma de generar el terreno de manera un poquito más sensata.
que de manera tan aleatoria como se suele hacer. Y bueno, pues simplemente iríamos viajando, realizando los movimientos de asentamiento, pues subir de nivel, reclutar mercenarios, abastecerse de provisiones, etc. Y esas opciones que nos da el libro las podríamos usar como tablas aleatorias. Yo creo que la explicación es esa. No sé si haré una demostración de cómo jugar, quizás en otro vídeo, pero bueno, lo que quería enseñaros era eso, el tema de poder usar todas estas opciones como si fueran tablas aleatorias. Y eso es algo que Dungeon World nos lo da perfectamente. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete, deja un comentario, me ayuda muchísimo, la verdad. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.